esos logros, esas cosas te traen satisfacción. No es algo malo en sí, pero cuando tú entiendes cuál es tu diseño y tú rindes tu diseño a la soberanía de Dios y entiendes que fuiste creada con un propósito, con el propósito de glorificar a Dios en todas las cosas, entonces tú tienes mucha más satisfacción. Tú disfrutas más tu vida, tu feminidad. Lo disfrutas más cuando entiendes para qué fuiste creada y entonces eso hace una gran diferencia. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola jóvenes verdaderas, yo soy Betsy Gómez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de esta larga serie acerca de la feminidad bíblica. Hemos decidido detenernos en todos los temas que quizás pueden parecer más relevantes, más importantes, para concentrarnos a conocer a Dios, porque cuando se trata de nuestra feminidad bíblica tenemos que partir de nuestro conocimiento de Dios y su plan para nosotras y el diseño con el que Él nos ha creado. Así que esta temporada ha sido de muchísima bendición. Comenzamos con los fundamentos, acampamos en Génesis 1, 2 y 3. Si no has escuchado esos episodios, te animo a que vayas y los escuches porque creo que nos dan un panorama general y un fundamento sólido para poder definir quiénes nosotras somos. Y luego que hablamos acerca de las mentiras que las jóvenes creen acerca de su feminidad, Yamel de Jaramillo nos llevó a la escuela literalmente, porque no tengo otra palabra para describir esos episodios. Ahí ella nos estuvo enseñando acerca de los orígenes del feminismo y todo lo que nosotras necesitamos saber para entender cómo esto está tan enraizado en nuestra forma de pensar y cómo esto está corriendo por nuestras venas y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, en esta semana tenemos una invitada de lujo y es mi amiga querida Diana Cardona de Figueroa. Hola, Diana. Hola Betsy, qué rico estar aquí contigo, en algo que no sea el chat de trabajo. Ahí estamos en constante comunicación todo el tiempo. Pues les cuento que Diana es quien produce todas esas cosas bellas que ustedes ven de video en las redes sociales, en el canal de YouTube para Aviva Nuestros Corazones, para Joven Verdadera. Es una mujer que Dios ha dotado de mucho talento y no solamente lo hace para este ministerio, sino que también junto a su esposo sirven en su iglesia. Háblanos de ti un poquito, Diana. Ay, bueno, yo estoy casada hace casi 17 años. Tengo 3 hijos y soy madre de una adolescente que está por cumplir en estos días 16 años. Así que soy muy fan de Joven Verdadera y estoy muy agradecida contigo por el trabajo que tú haces tan lindo y tan importante en este tiempo. Gracias, Diana. De verdad que toda la gloria es del Señor porque la forma como Dios ha usado esto ha sido algo que nosotros nos ha sorprendido y estamos tan agradecidas por la acogida que este podcast y bueno, el ministerio ha tenido específicamente entre las jóvenes, porque siempre como a veces pensamos, Aviva Nuestros Corazones, es como para señoras así, muy grandes. Como yo. Qué privilegio. No, pero Diana, y entonces me dejaste afuera a mí. Pero tú eres una muchachita, ¿ves? Oh, claro que sí, claro que sí. Llena de hijos, pero chiquita. Exacto, vamos a dejarlo ahí. Bueno, entonces ya después que Yamel nos dio toda esa información que todavía la estoy procesando acerca del feminismo y cómo inició, cómo lo podemos ver aún en esta generación. Creo que hay algo que nos hace falta y es que nos acerquemos a la realidad de cómo luce ese feminismo, esa ideología, esa cosmovisión en una joven. ¿Por qué? Porque puede ser que esa joven haya escuchado estos episodios de Yamel y diga, bueno, sí, me parece interesante, pero quizás no sabe discernir cómo estas ideas están presentes en su vida. Entonces, me encantó, Diana, que aceptaras la invitación porque eres la mamá de una joven, de una jovencita, una adolescente, y estás muy de cerca porque probablemente puedes ver cómo ella es atacada por la
filosofía y las corrientes de este mundo, pero también lo puedes ver en sus amigas y estás muy cerca de esa realidad. Así que yo te quiero preguntar, antes de hablar a las jovencitas directamente, yo quiero que hablemos un poco de ti. ¿Cuáles mentiras del feminismo creíste cuando tú eras una jovencita? Bueno, mira, yo creo que una de las mentiras que yo más creía cuando era joven, que no fue hace tanto tampoco. No se asusten, chicas. Sí. Esta es una niña. Pero creo que posiblemente una de las mentiras más graves, y digo que es de las más graves porque reúne muchas otras, y es que yo era el centro de mi vida. Y te voy a explicar por qué, porque mi mamá era súper feminista en ese tiempo y ella decía que como que ella me estaba criando para que yo no tuviera que pasar por lo que ella había tenido que pasar. Ella me tuvo a mí muy joven, de 16 años, precisamente la edad que tiene casi mi hija. Entonces ella siempre decía, usted tiene que dedicarse a estudiar y a prepararse para ser profesional, y todo era muy enfocado a los logros. Entonces claro, yo no aprendí nada, a hacer nada en la casa, yo no aprendí ni a fritar un huevo, a mí se me quemaba el agua. Entonces yo no aprendí nada de eso porque para mí eso no era importante. Para mí lo importante era formarme y tener muchos logros. Entonces yo era una deportista de alto rendimiento, y obviamente cada vez que yo alcanzaba una meta, alcanzaba un logro o iba a una competencia, yo representaba a mi país en mi deporte, entonces hacía viajes internacionales, a campeonatos. ¿Y qué deporte practicabas, Diana? Yo jugaba, bueno, primero hice nado sincronizado muchos años y luego me cambié a waterpolo. Wow. Entonces yo jugaba waterpolo y yo viajé muchísimo a otros países, campeonatos centroamericanos, suramericanos. Entonces cada vez que yo llegaba con una medalla o salía en el periódico o todo ese tipo de cosas, eran esos logros lo que de alguna manera alimentaba mi feminidad, por decirlo de alguna manera. Pero eso era lo que para mí era más importante. Entonces era yo, el centro de mi vida. Para mí nunca fue como una meta casarme, tener hijos. Yo decía que yo me iba a casar algún día y que iba a tener un hijo. Pero nunca lo vi como algo deseable, ¿verdad? Siempre lo vi como algo que no era tan importante, que lo primero era formarme y ser profesional. Y no digo que esto sea malo, porque no tiene nada de malo que yo quiera formarme, ser profesional, estudiar. De hecho, eso es bueno, porque como mujeres también necesitamos aprender muchas cosas, no ser ignorantes ¿verdad? Y desarrollarnos como personas es importante, pero definitivamente yo creía que mi vida se trataba de mí, de mis logros y de lo que yo pudiera alcanzar. Y un día, cuando todo eso se acabó, para mí fue frustrante. Yo entré en una depresión terrible, pero ahí fue donde tuve un encuentro especial con el Señor y el Señor me alcanzó y mi vida dio un giro completo en ese momento. Me identifico tanto contigo, Diana, porque es que era así, o sea, a mí también es ese pensamiento. Usted tiene que desarrollarse para que no tenga que aguantarle nada a nadie y para que usted se valga por sí misma y para que tú seas tu propia autoridad, en otras palabras, ¿sí? Así es. Muchas jóvenes pueden pensar, bueno, pero ¿qué tiene eso de malo? O sea, ¿qué tiene eso de malo? Porque si ese es el deseo de tu corazón y era lo que tú querías hacer, no hay nada de malo. Hay algunas mujeres que les encanta ser esposas y madres y unas pueden decir, no quiero. ¿Cuál es la raíz, a tu entender, de el problema realmente? Yo creo que el problema es que no conocemos a Dios y no conocemos nuestro diseño. Entonces, como no conocemos nuestro diseño, no lo podemos disfrutar al 100% porque realmente nos hemos dejado engañar, o por lo menos yo me dejé engañar de esa mentira de no, yo voy contra la corriente.
Pero realmente no estaba yendo contra la corriente, al contrario, estaba yendo con la corriente. Porque la corriente te dice que esto es lo que tienes que hacer, que esto es lo que aquí es donde tú vas a encontrar tu realización. Y realmente esos logros, esas cosas, te traen satisfacción. O sea, no es algo malo en sí. Pero cuando tú entiendes cuál es tu diseño y tú rindes tu diseño a la soberanía de Dios y entiendes que fuiste creada con un propósito, con el propósito de glorificar a Dios en todas las cosas, entonces tú tienes mucha más satisfacción. Tú disfrutas más tu vida, tu feminidad. Lo disfrutas más cuando entiendes para qué fuiste creada y entonces eso hace una gran diferencia. Así es. A mí me encantaba en la conversación que tuvimos con Yamel la semana pasada, que cómo estas mujeres reconocían y decían, somos mujeres insatisfechas. ¿Y cuál es la razón por la que estamos insatisfechas? Es porque estamos en la casa criando hijos. Y los hombres están allá afuera teniendo logros y siendo reconocidos en el mundo laboral, y nosotras somos insatisfechas porque estamos aquí haciendo estas labores y que estamos oprimidas y no sé qué. Entonces ellas deciden, bueno, vamos a rebelarnos y vamos a buscar derechos, a exigir derechos, mejor dicho, que nos ayuden a estar a la par del hombre y a salir de estas cadenas que nos tienen aquí insatisfechas, que son nuestra familia, los niños, el trabajo, bla, bla, bla. ¿Qué ha pasado cuando nosotros le damos avanzamos la historia, y yo diría que unos 50, 70 años más adelante, que vemos mujeres que han logrado tanto, están incluidas en todos los estratos sociales a nivel profesional, sin embargo, siguen insatisfechas, Diana? Porque el problema está en que a ti y a mí nos enseñaron que la satisfacción plena se encontraba en nosotras vivir la vida como nosotras quisiéramos. Y al final de cuentas, podremos estar siendo reconocidas en revistas de esas que ponen a las mujeres del año, mujeres exitosas, podremos tener el mejor salario del mundo y no depender de nadie. Y si no tenemos a Cristo al final, vamos a seguir con la insatisfacción, porque la satisfacción de nosotras como mujeres no viene del rol que desempeñamos, sino al Dios al que servimos. Y como tú decías, tu Dios en ese tiempo, mi Dios también, éramos nosotras mismas, y qué malas somos para ser nuestros dioses. Somos muy insuficientes. Así que me identifico a la perfección con esa mentira que creíste cuando eras joven. ¿Y cuáles crees tú que son esas mentiras más comunes? O sea, ¿cómo luce esto en las jóvenes de hoy? No sé si tienes algún ejemplo práctico, pero ¿qué mentiras crees que, por ejemplo, Manu se siente tentada a creer hoy acerca de su feminidad bíblica? Bueno, yo quisiera, antes de responder tu pregunta, para las jóvenes que nos están escuchando, yo quisiera decirles que posiblemente quienes nos están escuchando se van a identificar con varias de las cosas que hemos mencionado hasta ahora. Sin embargo, yo quiero que sepan que el propósito no es traerles carga o culpa, sino que por el contrario ellas sepan que la verdad nos puede hacer libres, que ellas se sientan alentadas, que se sientan motivadas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay muchas cosas en las que podemos ver cómo se ha infiltrado el feminismo en las jóvenes de esta generación. Sin embargo, hay unas que yo he logrado identificar que son las más evidentes. Por ejemplo, la falta de interés en todo lo que tenga que ver con tener una familia, con tener un hogar, que fue lo que hablamos ahorita. Muchas ven la maternidad como algo retrógrado. Entonces, tú me hablas de jóvenes que no tienen de menos hijos. de 25, exacto, que no tienen hijos. No tienen hijos y como quiera dicen, yo no tengo hijos, pero no quiero tampoco. O sea, no quiero y voy a evitarlo por toda parte. Y se operan para no tener. Y ven la maternidad como algo retrógrado, como algo que les va a truncar sus carreras, que era lo que estábamos hablando ahorita. Y realmente a mí me causó mucho terror, por decirlo de alguna manera, porque claro, o sea, yo también fui joven, como yo te decía ahorita, yo dije, no, yo solo voy a tener un hijo. Finalmente tuve 3 y ahora yo digo, ay, hubiera tenido 4.
Ay, Diana, porque como que me no quedó me anime faltando. mucho, por favor. Claro, claro. Bueno, tú vas para el cuarto, imagínate, ¿qué te puedo decir? Pero es algo que a mí realmente me causó terror y muchas, leí varios testimonios de mujeres que lo han hecho y decían, no, que las mandan donde el psicólogo y que el psicólogo les dice que si está segura y ellas dicen, sí, yo estoy segura. Pero mi preocupación es porque cuando a ellas les dicen, no, pero no lo hagas porque en el futuro puedes querer tener, y ellas dicen, no, no, yo estoy segura. La verdad es que uno a esa edad, uno está muy seguro de muchas cosas, y luego que uno crece, y te lo puedo decir yo que, bueno, voy a decir mi edad, tengo 43, ahora yo puedo decir, ay, pero de verdad que uno se creía unas cosas que no eran ciertas. Después tú creces, tú avanzas en la vida y te das cuenta que no es así y te arrepientes mucho. Entonces, realmente son tiempos donde uno comete muchísimos errores. Y tú me preguntabas por Manuela y eso es algo que yo hablaba con ella. Yo le decía, mira, tú ahora vas a cumplir 16 y entras en una etapa muy sensible, porque tú vas a querer buscar ahora tu independencia, tú ya te vas a sentir que eres más grande, más adulta, vas a querer tomar tus propias decisiones. Muchas veces todo lo que yo te diga te va a parecer cantaleta, te va a parecer como que, ay, que mi mamá sí es intensa, pero yo quiero que tú de verdad filtres todo por la palabra de Dios, porque esa independencia que uno siente que tiene cuando es joven es la misma independencia que quiso tener Eva cuando la serpiente le dijo, ah, pero a ti te dijeron que no comas del árbol. No, pero no pasa nada, puedes comer porque vas a ser como Dios. Y Eva dijo, "Ah, voy a ser como Dios, wow, voy a ser independiente, no tengo ahora que someterme a nadie". Y ya sabemos el resto de la historia. Entonces, es ese deseo de independencia que uno tiene a esa edad, y tú y yo pasamos por ahí y sabemos de lo que estamos hablando. Totalmente. Eso es algo que nos empuja de alguna manera a cometer los peores errores que uno puede cometer en la vida. Y de hecho, Así si tú le es. preguntas, y jóvenes, pregúntele a la tía, a la mamá, a una amiga mayor, pregúntenle a quien ustedes quieran y pregúntenle si es verdad que los peores errores que uno comete en la vida son a esa edad, son en ese tiempo. Mira, yo tengo una hermana, mi hermana menor, como ya sabes que mi mamá me tuvo a mí muy joven, mi mamá tuvo otra hija después, en una edad más normal, y mi hermana hoy en día tiene 23, o sea, yo le llevo 20 años. Y ella, digamos que ya está como medio sacando la cabeza al otro lado. Ya pasó por la crisis de después de los 15, 16, 17, y ahora ella ha sufrido mucho, y ella dice, wow, como cuántos errores de verdad que uno comete por inmadurez, por no creerle a Dios, por querer ser independiente, por querer ser lo que yo quiero ser, y eso es tremendo. Sí, yo puedo ver muy, muy claramente ese deseo Ujú. como de desapegarse a los roles Sí. tradicionales, como la Ujú, maternidad. Eso es muy, ujú. muy evidente. ¿De qué otras formas tú lo ves? Sí, mira, hay otras formas como yo he podido identificar, y es la intolerancia. Eh, y aquí yo le pregunté a mi hermana, ¿cómo ves tú el feminismo en este tiempo? Y le pregunté a diferentes personas porque quería ver qué me decían cuando tú me hablaste de este programa. Y ella me habló de la intolerancia, me decía, yo cada vez que yo digo que quiero tener un esposo y que quisiera tener hijos, me miran mal. O me miran como la rara el paseo, o me dicen que yo estoy loca, o la menosprecian por eso. Y hoy en día hablamos de los haters, ¿verdad? Y es como, claro, si tú pones en las redes sociales algo, te ponen, ay, pero ¿y tú por qué pones tanto de esto? ¿Y por qué tanta receta? ¿Y por qué tanta cosa? Como que, ¿y para qué tantos hijos? Y otro último aspecto, como para no alargarnos tampoco tanto, es el menosprecio por el hombre. La verdad es que nos han empujado a una guerra entre hombres y mujeres, supuestamente en una lucha por la igualdad. Exacto. Y como la falta como de respeto. Claro, claro. Y nos han hecho creer que somos como inferiores, entonces que si nosotras
por ejemplo, servimos a los hombres o los atendemos o nos sometemos a su autoridad, estamos siendo débiles. Entonces nos han como infundado ese menosprecio por el hombre. Y la verdad es que la palabra nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos el mismo valor y dignidad delante de Dios, pero así es el feminismo, toma un poco de lo que sabe que le gusta a las mujeres y al mezclarlo con una cantidad de otras cosas, nos quiere hacer creer que, o nos quiere como infundir que seamos todos iguales. O sea, nos dicen, tenemos derecho a ser iguales, pero quieren es que todas seamos iguales, nos quieren adoctrinadas, que pensemos igual, que digamos lo mismo. Yo no sé si tú has notado que, por ejemplo, las que tienen el discurso feminista dicen todas lo mismo, igualititico, los mismos Así ingredientes, porque como que tienen el discurso aprendido. Y eso es una muestra de que realmente no estamos peleando por una igualdad, sino porque quieren que seamos todos iguales. Yo creo que es tan evidente ver eso que tú dices en las jóvenes hoy en día. Yo me recuerdo una serie de televisión, ya en mis tiempos Ujú, de jovencita, que ellas decían, eran unas mujeres así, muy empoderadas y muy, eh, yo diría así, muy empoderadas con su sexualidad. Eso era lo que ellas ujú, proyectaban. Entonces, ujú, ellas decían, los hombres son un pañuelo desechable. Yo los utilizo ujú, como yo quiera, me antojo. Y realmente eso está muy, muy, muy enraizado en el pensamiento de las jóvenes hoy en día, porque el ujú. hombre apenas se ve para tener un hijo. Si tú quieres tener un hijo, bueno, necesitas un hombre, obviamente. Y ahora que hay Claro, tantas claro. opciones, quién sabe. Pero yo creo que podemos ver cada día más cómo las jóvenes se sienten tentadas a desechar y despreciar todos los Ujú, roles tradicionales de lo que es ser una mujer. Y yo no diría ujú, tradicionales, yo diría bíblicos. El mismo ujú, llamado que Pablo le da a ese pastor joven, Tito, que está poniendo en orden la iglesia. Le está diciendo a las ancianas, recuérdenle a las jóvenes lo importante, de que ellas sean puras, de que amen a sus esposos, de que amen a sus hijos, de que sean cuidadoras de su casa. Ahí pudo él ujú, decirle otras cosas y otra lista de prioridades, pero esas son las que nosotras necesitamos recordarles a ustedes que nos están escuchando, porque son parte de la prioridad de Dios para una mujer y cómo nosotras podemos reflejar. Y me encantó eso, Diana, que tú dijiste del servicio, porque es parte central de lo que quiere decir ser una mujer, reflejar esa ujú, ayuda idónea, reflejar el carácter de Dios, que Él es el ujú. ayudador de su pueblo, como dijimos en programas pasados. Y algo también que yo veo, Diana, es el rechazo a todo lo que parece femenino. Así es, así es. Como que las jóvenes quieren lucir como varones, Ajá, literalmente, ajá, así porque es. no se sienten cómodas en su propia piel, quieren reflejar todo eso que tú decías, o sea, fortaleza, fuerza, no necesito a nadie. Y de verdad Ujú, que es terrible cómo esas cosas ujú. están tan infiltradas que ni nos damos cuenta. Pero, Diana, tenemos muchísimo tiempo hablando, no nos hemos dado cuenta. No. Así que para terminar, yo quiero que tú me digas brevemente, si una joven se ha identificado con estas mentiras, ¿qué tiene que hacer? ¿Irse a su cuarto a llorar, a lamentarse o sentirse la peor persona del mundo? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, lo primero que yo les diría es que no nos crean a nosotras todo lo que estamos diciendo solo porque lo estamos diciendo aquí, lo están escuchando en un podcast que está en Spotify o si lo están viendo en YouTube o en la página de Viva Nuestros Corazones. No, no nos crean solo porque lo están escuchando aquí, sino que busquen la verdad. La palabra realmente es como nuestra fuente de verdad, donde podemos encontrar cómo fuimos creadas por Dios a su imagen. Ujú. Entonces, si tú te has identificado con algunas de las mentiras que hemos hablado aquí, busca la verdad. Si no sabes a dónde ir, busca una Biblia, lee tu Biblia. Si no sabes por dónde empezar, yo te invito a que visites avivanuestroscorazones.com, pon en el buscador feminidad bíblica. Yo hice el ejercicio y me salen más de 3000 y pico de
resultados. O sea que hay contenido de sobra sobre feminidad bíblica. Lee, estudia, investiga y encuentra tú misma en dónde estás fallando o qué mentiras has creído. Porque nosotras podemos decir aquí todo lo que queramos, pero si tú en tu corazón, si Dios no alumbra tu corazón, si tus ojos no son abiertos, tú no vas a poder ver realmente la belleza del diseño con el que Dios nos creó. Amén. Entonces, yo Amén. quisiera ponerles ese reto de busquen la verdad. No comas entero todo lo que oyes, todo lo que lees. Así es. Además, porque, así un paréntesis, yo sé que estamos ya cortas de tiempo, pero también es que todo esto se ha vuelto una moda. Entonces, muchas lo siguen por moda, porque los jóvenes necesitan identificarse con algo, tener como un propósito, algo con lo que sentirse que son parte de algo. Y encuentran en el feminismo, primero, algo que les ayuda a fortalecer su pecado, ¿verdad?, de independencia. Y segundo, es alguna moda, es algo que te hace lucir bien y tú te vistes de tal y cual manera y te peinas así y dices esto y repites aquello. Y esa moda realmente es maligna. Realmente es algo muy malo. Así que no se dejen engañar. Sí, y lo bueno de tu recomendación es que nos estás guiando a la verdad, a buscar la verdad. Y la verdad no es una cosa, la verdad no es una declaración solamente. La verdad es una persona. Entonces, si la persona es Cristo, entonces yo tengo que correr a Cristo. Entonces, esa verdad me demanda una acción. No me demanda, bueno, déjame analizar esta verdad y decidir qué puedo hacer. No, la verdad te pide todo o nada. Así que lo que te pedimos con todo nuestro corazón es que tú te rindas a la verdad y tú vengas a Cristo en arrepentimiento y tú dejes que esa verdad de su palabra informe y te muestre como un espejo. Si hay áreas en las que tú tienes que arrepentirte y que tú vengas confiadamente, como dice la palabra, al trono de la gracia, en Cristo vas a encontrar perdón para tu pecado, en Cristo vas a encontrar restauración y al conocerlo a Él vas a deslumbrarte con la belleza de Cristo y al mismo tiempo con la forma con la que Él te ha creado. Así que busca la verdad. Busca a Cristo, ríndete a la verdad, ríndete a Cristo. Gracias, Diana, por compartir con nosotras. No, gracias a ti por el privilegio de poder estar aquí contigo hoy. Bueno, chicas, ya saben, la próxima semana vamos a estar hablando acerca de cuál es el corazón de la feminidad bíblica. Si ya veo cómo el feminismo pudo afectarme, pudo haberme afectado, yo quiero saber ahora cómo luce una joven que refleja ese carácter de Dios en su manera de vivir y en su feminidad. Así que nos escuchamos, no nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.